Era un día normal de octubre y bueno, el aire era fresco y todos los árboles tenían tonos vibrantes de rojo, amarillo y naranja. Y estábamos todos en la sala de arte, sentados alrededor de unas mesas que se habían juntado, cada uno concentrado en su proyecto y charlando del clima, de la política y sus nietos. Mi abuelo sacó sus óleos, otro artista estaba usando pasteles y otro con lápices de colores, y yo estaba terminando una pintura acrílica. De repente, un fuerte olor de dissolvente invadió mi olfato y todo mi cuerpo se sacudió por su intensidad. Inmediatamente me sentí muy mareada y levanté mi cabeza por arriba de mi pintura con la certeza que me estaría uniendo a los demás para exclamar sobre el fuerte olor y averiguar de dónde venía. Pero me sorprendió que nadie más reaccionaba. Estaba a punto de vomitar y salí corriendo, respirando lenta y profundamente el aire fresco de otoño, tratando de aclarar mi mente y de estabilizar mi cuerpo. Mi cabeza no paraba de dar vueltas. Me sentía confundida. ¿Qué me está pasando? Luego volví adentro, donde estaban los demás, y aunque el olor era tan fuerte como antes, todo seguía igual. Nadie se había movido de su lugar. Entonces pregunté, ¿nadie huele eso? Y todos me miraron confundidos. No sabían de qué les estaba hablando. Hay un fuerte olor de disolvente que me hace sentir muy mal. De inmediato, mi abuelo se disculpó y rápidamente puso la tapa a su diluyente de pintura, pero el olor aún permanecía. No podía soportarlo más así que tuve que empacar todas mis cosas y irme de ahí. Desde ese día, todo mi mundo se volteó al revés. Ya no podía pintar sin sentirme mal. Durante los siguientes días empecé a descubrir que otras cosas también me estaban afectando de manera similar. Me sentía mareada en la ducha y me di cuenta de que era el shampoo y el jabón. Mientras cocinaba, el gas natural me mareaba. Y luego en el coche tenía que bajar las ventanas para que entrara aire fresco porque el olor a gasolina me afectaba. Empecé a sentirme débil todo el tiempo, teniendo la sensación de que me caía al suelo y mi cara se ponía ardiente y mi estómago se sentía revuelto con ganas de vomitar. No podía concentrarme y mi cerebro siempre estaba nublado. Visité a varios médicos, pero nadie me daba respuestas. Me hicieron todo tipo de pruebas y yo no tenía ni alergia. Algunos me decían que todo estaba en mi cabeza. Otros me aconsejaban que encontrara una manera de evitar esas cosas. Así que busqué en el internet y encontré algo que describía todos mis síntomas. Sensibilidad química múltiple. La mayoría de los médicos nunca han oído hablar de esta condición y muchos creen que no es real. Los que sí han oído hablar de esta dicen que no hay remedio y que se empeora con el tiempo. Pero yo encontré formas de afrontarlo. Dejé de usar maquillaje, guardé mis materiales de arte y reemplacé todos los productos de limpieza y cuidado personal por vinagre y bicarbonato sódico.
Por supuesto, no podía controlar los productos que usaban otras personas. No podía evitar por completo los olores de perfume, gas natural ni cigarrillos. Pero al no usar los productos yo misma, podía manejar estar cerca de otras personas por momentos puntuales. Y aún así no paraba de preguntarme, ¿por qué me está pasando eso? Quería saber la causa de mi problema y me frustraba no tener respuestas para otros ni para mí misma. Pero tal como predijeron los resultados de mi búsqueda en Internet, mi situación empeoró. Después de 2 años manejándolo, mi cuerpo ya no soportaba más. Se me volvió muy difícil salir de casa porque mi cuerpo se tambaleaba cuando alguien usaba perfume o estaba fumando y me acercaron. Me daban ataques de pánico en el supermercado a pasar corriendo por el pasillo de los productos de limpieza. Ir a la iglesia se convirtió en algo muy difícil porque regresaba a casa a restregarme las mejillas, tratando de eliminar el olor a perfume que me dejaban todos los besos españoles. Más olores comenzaron a molestarme. Libros, revistas, muebles de madera, bolígrafos y lápices. No podía ir a la iglesia, ni al trabajo, ni tomar el autobús. No podía salir de casa. Estaba confinada en nuestro dormitorio porque me afectaba estar en el salón y el resto de la casa. Y algunas veces iba a la cocina, aunque rara vez tenía fuerzas para levantarme de la cama. Luchaba y me obligaba a hacer cosas. Pero esto molestaba a mi marido porque me afectaba mucho físicamente. Tuve que aceptar el hecho de que estaba confinada en casa, incapaz de hacer nada. Esta situación me impedía trabajar, tenía dolor todo el tiempo, me sentía agotada e incapaz de concentrarme o pensar mucho, ni siquiera tomar decisiones sencillas. Ya no me sentía humana. El aislamiento fue la peor parte. No podía ver a mis amigos y la mayoría de la gente no entendía por lo que yo estaba pasando. Ni se los podía explicar porque tampoco yo lo entendía. No había ninguna razón para seguir viviendo. Hasta que un día mi amiga Susana me hizo una extraña pregunta. ¿No crees que todo esto que estás viviendo puede ser resultado de la ansiedad? En realidad, yo estaba luchando con ansiedad y estrés. ¿Quién no lo haría con todo esto que estaba pasando? Sin embargo, yo asumía que mi ansiedad era el resultado de mi enfermedad y no al revés. Como ya había agotado todas mis ideas sobre cómo lidiar físicamente con esto, sin obtener ningún resultado, estaba allí atrapada en la cama sin poder hacer nada y sabía que no era saludable tener tanta ansiedad. Entonces decidí investigar lo que mi amiga me había mencionado. La verdad, no tenía idea de cómo podría estar relacionada la ansiedad con mi enfermedad física, pero no tenía opciones. Mi primer tarea fue reconocer las emociones que estaba experimentando y permitirme sentirlas. Esto fue muy difícil para mí porque no me gustaba contar recuerdos dolorosos, sentir tristeza, ira, ansiedad ni miedo. Todo se sentía como una telaraña, todo enredado dentro de mi cerebro. Comencé a darme cuenta
de todos los pensamientos negativos que tenía sobre mí y comencé a aprender acerca de los límites saludables, tanto físicos como emocionales. Pero a pesar de que poco a poco estaba haciendo algunas conexiones, realmente no veía cómo esto me ayudaría a mejorar físicamente. Hasta que 4 meses después comencé a experimentar calambres tan severos que me hicieron doblar del dolor. También estaba vomitando y tenía diarrea. Como no teníamos coche, unos amigos me llevaron a urgencias junto con mi marido. Y inmediatamente me hicieron varios exámenes y ecografía donde descubrieron que tenía un embarazo ectópico. Una de mis trompas de falopio se había roto. Me estaba desangrando y necesitaba una cirugía inmediata. Unas cuantas horas más y podría morir. Así que estaba allí acostada mientras prepararon el quirófano. Tenía mucho dolor y quería que me anestesiaran ya. Sin embargo, a pesar del fuerte dolor, del trauma y el impacto de necesitar una cirugía de urgencia y el descubrimiento que estaba embarazada, pero había perdido al bebé, me di cuenta que sentía alivio. Y eso me sorprendió. ¿Por qué me siento alivio? Y me invadió un sentimiento de culpa. Salí de la cirugía y tuve que quedarme en el hospital un par de días más. Todos mis amigos estaban muy preocupados. Katrina está en el hospital. ¿Cómo va a manejar todos los olores allí? Mi esposo también estaba preocupado y a la vez sorprendido de lo bien que yo me veía, porque no me molestaban los olores, aunque todos los días una señora entraba a mi habitación para fregar el suelo con lejía. No era sensible a los olores mientras que estuve en el hospital. La sensibilidad no regresó hasta un par de días después de volver a casa. Fue entonces cuando me di cuenta por qué había sentido tanto alivio a pesar del trauma de momento. Mi mente y mi cuerpo estuvieron libres durante unos días. Ahora lo tenía claro. No había ninguna duda de que mi enfermedad era un problema psicosomático, por lo cual significaba que podría superarlo. No era una alergia, iba a mejorar. A partir de ese día comencé a ver cambios en mi salud física y emocional. Descubrí la raíz de mi ansiedad, las reglas y las mentiras por las que había vivido. Y una vez que las reconocí, pude cambiarlas por la verdad. Poco a poco era capaz de salir más y volver a estar con la gente. Aproximadamente 1 año después de mi embarazo ectópico, le envié un mensaje a Susana. Puedo volver a lavarme el pelo con shampoo. Eso se sintió bien y fue una gran victoria.